También vamos a tener las econoticias, mascotas y las líneas de comunicación por si querés comentarlas, que alguno se quiera contactar con este programa. Sí, es el 11-2262-7728 y Grupo Sónica y Radio Sónica en todas las redes sociales. Ahora estamos transmitiendo en vivo por YouTube, por el canal de YouTube. Así es que bueno, pueden estar desde donde ustedes quieran. En un ratito empezamos a compartir desde nuestras redes el programa, pero sin más, para no demorarnos, le pido a Ernie que tire el separador de entrevista. En Estrategia Salud y Ambiente. En Estrategia Salud y Ambiente entrevistamos a... Y en Estrategia Salud y Ambiente entrevistamos al doctor Pablo Moreno. Él es especialista en alergia e inmunología, es vicepresidente de Fundaler, que es la Fundación para el Estudio del Asma y otras enfermedades alérgicas, y presidente saliente de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica. Y tengo que hacer la salvedad que el doctor se predispuso inmediatamente para hacer un espacio en su agenda, porque nos estuvimos comunicando no hace más que unas cuantas horas atrás, así es que muchísimas gracias, doctor, muy bienvenido acá a Estrategia Salud y Ambiente. Los saluda Elisa Soto y Gabriela Ensink, que no está en el estudio, pero está participando del programa. Bueno, un gusto saludarlas, Elisa y Gabriela, un gusto. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Y bueno, lo decíamos hace un ratito, ¿no? La temperatura baja, el frío aumenta y las enfermedades respiratorias, como por ejemplo el asma, sin duda, se empiezan a manifestar, ¿no? Por eso, en principio, nos gustaría que explicara qué es el asma y por qué aumenta con las bajas temperaturas. Elisa, la recibo muy mal, hay mucha interferencia, no sé si ustedes me reciben bien. Nosotros escuchamos bien, pero sí. Yo escucho perfecto. Ahí estamos, a ver. No sé si quiere que le reitere la pregunta y de paso chequea si escucha. Sí, por favor, porque no escuché casi nada. No, por supuesto, doctor. Bueno, no, la pregunta era, ¿qué es el asma y por qué se da un aumento de este problema, de esta patología, en las épocas de frío? El asma es una enfermedad inflamatoria del pulmón, más precisamente de los bronquios. Los bronquios son como pequeñas mangueritas que tienen la función de entrar y de sacar el aire. Ante diversas circunstancias, como es por ejemplo el frío, como es por ejemplo la exposición a ciertas sustancias que producen alergia, como es por ejemplo ante un proceso infeccioso, estas mangueritas se estrechan y cuando este estrechamiento de esta entrada y salida del aire se produce en forma crónica, y que dificulta la salida del aire y la entrada del aire, se denomina asma. El asma es una enfermedad crónica que tiene un origen múltiple, es una enfermedad compleja porque tiene nosotros decimos es heterogénea porque en términos médicos, ¿no? Uh-huh. Porque heterogénea significa que hay varios orígenes a los que se le puede echar la culpa. Y una de las razones es esta época invernal que está pronto a entrar, donde el frío con ese aire seco mayormente, o a veces también el húmedo, que los procesos infecciosos de la vía aérea favorecen la aparición de síntomas de asma. Bien, muy interesante y muy claro, doctor. No sé, Gaby, si querés avanzar con la otra pregunta. Sí, ¿qué tal, doctor? Gabriela Ensink lo saluda y quería preguntarle cuáles son los riesgos de los cambios bruscos de temperatura, por ejemplo, estar en lugares muy calefaccionados o cálidos y después salir al frío, y cuáles son las cosas que deberíamos evitar, porque muchas veces esta temperatura invernal hace que los que viajan en colectivos cierren las ventanillas y eso es riesgoso para las enfermedades infecciosas respiratorias, pero ¿lo es también para el asma? Hola Gaby, ¿cómo le va? Mire, Muy bien. Esta época uno tiende de per se a resguardarse en la casa. A veces como una forma de evitar situaciones que nos aumenten los procesos infecciosos, y también cuando uno anda en un medio público, etcétera, busca de que la ventilación se reduzca, las casas no se ventilan. El asma, como les hablaba anteriormente, el origen, entre el 70 al 90% del asma tiene un origen alérgico,
Y cuando estas casas no se ventilan, cuando uno erróneamente cree que va a protegerse de diferentes situaciones al tener la casa toda calefaccionada, mal ventilada, cerrada, va a tener también la aparición de distintos alergenos, que son sustancias que favorecen la aparición de la alergia, porque la alergia en sí es el origen del asma. Y por eso es importante que así, si uno tiene diagnóstico de asma, y si no lo tiene, también tener el diagnóstico del asma, ¿no? Y por eso es importante ventilar la casa, aunque sea por una pequeña rendija. Si bien es cierto que hay días que hace mucho frío, es importante que cuando uno no está en el cuarto, en la habitación, abrir las ventanas, permitir que este aire entre y renueve el ambiente en el que uno mayormente pasa las horas, que es la habitación, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene mucha suerte y duerme 7, 8 horas, y son esas 7 horas continuas de estar en el mismo lugar. Y es ese lugar en donde mayor cuidado y ventilación uno tiene que tener. Sin duda, doctor. Entiendo yo entonces que podríamos afirmar que toda persona asmática es alérgica, pero no toda persona que es alérgica es asmática. Y la pregunta sería, primero, si estoy en lo cierto. Y segundo, en caso de ser así, ¿cómo me doy cuenta que no es alergia y es asma? O sea, ¿cuáles serían como los síntomas o los primeros síntomas de alerta para decir, bueno, no, voy al médico y veo qué me está pasando? Usted sabe que hasta los mismos médicos a veces nos confundimos con esto de la alergia y con los síntomas de asma. Casi la mayoría del asma tiene el origen en la alergia. No todos los pacientes que tienen asma tienen alergia, pero un 70 a un 90%, dependiendo del estudio que uno lea, el origen es la alergia. Entonces, la alergia, cuando uno habla de alergia, habla de un paraguas que envuelve muchas otras enfermedades, porque uno puede tener síntomas en la nariz, puede tener estornudos, puede picar, puede tener moco, y eso se llama rinitis, y también es alergia. Uno puede tener enfermedades como en la piel, cuando uno se brota, cuando aparecen ronchas que pican porque ha comido algo o porque tiene una enfermedad que se llama urticaria, también es alergia. Entonces, la alergia es un paraguas donde engloba muchas enfermedades. Y dentro de estas patologías, de estas enfermedades, está el asma. Y por eso, no todos los pacientes que tienen alergia tienen asma, no todos los asmáticos tienen alergia, pero sí la gran mayoría de los pacientes que tienen asma, el origen es la alergia. ¿Y cómo uno va a saber? Bueno, quizás uno como paciente no pueda reconocer si es un asma de origen alérgico o si no lo es, y por eso es importante la consulta. Pero déjenme contarles que tenemos una buena noticia para aquel que tiene síntomas de asma. ¿Y cuáles son estos síntomas? Es decir, ¿qué es lo que un paciente siente? Que tiene tos, que tiene dificultad respiratoria, que le cuesta respirar ante diversas circunstancias, como es cuando cuando corre, cuando sube las escaleras, cuando siente que se agita, cuando uno tiene expectoración. Uno ahí puede pensar que tiene asma. Y muchas veces hay en la Argentina casi 4 millones de pacientes que tienen asma. Pero fíjense este número que les voy a decir, casi el 50% no tienen diagnóstico. Y una enfermedad que no tiene diagnóstico, mal puede ser el tratamiento que puede conllevar. Y desde la Asociación Argentina de Pacientes con Asma, que tengo el gusto de estar presidiendo en este momento, no como médico, sino como paciente que tiene asma, porque yo también tengo asma, más allá de tratar un montón de asmáticos en mi consultorio, hemos pensado en hacer una campaña en conjunto con otras sociedades científicas, como es la Asociación Argentina de Alergia, como es la Asociación de Medicina Respiratoria, para una detección gratuita del paciente que tiene asma y poder cubrir esa brecha tan importante del 50% de pacientes que no tienen asma. Porque ustedes habrán escuchado que cuando uno le dice a una persona que tiene asma, la mayoría nos asustamos, creemos que es una enfermedad que nos va a limitar la actividad diaria. El asma tiene muchos mitos. Si quieren, después en algún momento podemos hablar de los mitos del asma, pero fundamentalmente uno cree que va a ser una enfermedad que va a afectar las capacidades de la vida, va a afectar la calidad de la vida, los chicos no van a poder hacer actividad deportiva,
Pero esto no es así. Si bien hay grados de severidad del asma, el asma puede ser leve, puede ser moderado y puede ser grave. Hoy, por suerte, tenemos tratamiento para todos estos grados de severidad del asma. Doctor, recién hablábamos, bueno, usted mencionaba que el asma es una enfermedad crónica. ¿Cuándo suele aparecer en la vida? ¿En una etapa temprana, niños y adolescentes, o puede desencadenarse más de adulto? Y si es cierto o puede ser que remita sola. Bueno, es muy interesante lo que vos me preguntás, porque yo les decía en la respuesta anterior que el asma tiene muchos mitos. Generalmente se cree que el asma es una enfermedad que comienza en la infancia. Esto no es así. El asma puede empezar en cualquier edad de la vida. Puede empezar en los niños, que si bien es más prevalente en términos médicos, quiero decir que es más común en la niñez, el adolescente puede también empezar con asma, el adulto puede empezar con asma, y aún el adulto mayor que nunca tuvo síntomas puede empezar a tener síntomas de asma. Es decir, no hay una edad de inicio para el asma, aunque si bien es más común en los niños. Y otro mito es eso que vos me dijiste, es muy interesante, porque muchos pacientes que aún teniendo el diagnóstico de asma, son los niños por supuesto, creen que esto se va a curar solo, que cuando llegue la adolescencia, cuando suceda sus cambios de edad, de generacionales, va a calmar. Esto no es así. Si bien es cierto, hay pacientes que su asma se aplaca o se minimizan los síntomas, pero si un paciente que está predispuesto genéticamente a que su asma empeore en su adolescencia, que también sucede, y no está bajo tratamiento, este empeoramiento, si no está bajo tratamiento, seguramente va a ser mucho peor y va a afectar más su calidad de vida. Estamos hablando de una enfermedad crónica. Crónica, cuando la Organización Mundial de la Salud define una enfermedad crónica, define por un largo periodo de la vida, no necesariamente por toda la vida, pero sí por un periodo largo de la vida. Interesante, doctor, interesante. Gaby, no sé si tenés alguna más. Sí, puedo hacerle una más respecto a los mitos. Por ejemplo, ¿qué limitaciones puede presentar el asma o no para actividades cotidianas como deportivas o para la vida diaria? Esa es una. Y la otra es si existen algunos factores que podamos modificar para prevenir el asma más allá de lo genético que ya viene con nosotros. Está muy bueno esto que vos me decís. Para el paciente que tiene asma controlada, no existe ninguna limitación. Esto es el objetivo de, como médicos que tratamos pacientes con asma, queremos llevar a un paciente. El asma hoy se dice que es un asma totalmente controlado, porque significa de que ninguna de las actividades que realiza una persona de una edad similar se va a ver afectada, ni a ninguna actividad deportiva. Muchas veces, años anteriores, se creía que había deportes que los pacientes que tienen asma no era conveniente que practiquen. Hoy sabemos que cualquier actividad deportiva es conveniente que la practiquen y es parte de un tratamiento de un paciente que tiene asma. Es decir, que por ese lado, a quien tiene asma y quien nos está escuchando, tiene que empezar a hacer una actividad deportiva siempre y cuando este asma esté controlado. ¿Y qué uno puede hacer? Hay muchas cosas que uno puede hacer para saber y mejorar su asma. Primero, hacer actividad deportiva. Una cosa muy importante, no fumar. Y si un niño que no tiene la capacidad de decisión que el padre está fumando, a mí muchas veces en el consultorio las madres o el padre me dicen, no, yo fumo, pero fumo en mi cuarto o fumo en el baño. Tengan en cuenta que el humo no respeta la puerta, el humo también va en la ropa. Entonces, donde hay una casa donde un niño o un adulto mayor tiene asma, ninguno de los conviventes tiene que fumar porque es un factor de agravación del asma. Por otro lado, evitar las enfermedades infecciosas. Estamos todavía un poco atrasados, pero todavía hay tiempo de vacunarnos para la gripe. Es decir, que evitar los factores que aumentan los procesos infecciosos. Y por último,
continuar con la medicación, tener una medicación diaria, preguntarle al médico qué hacer cuando este asma aparece, es decir, tener una medicación de rescate, un plan de acción ante cada circunstancia, porque teniendo uno padeciendo asma, la vida puede ser totalmente normal y llevar una excelente calidad de vida. Doctor, yo voy por la última y ya lo liberamos porque, bueno, para asumir el compromiso en el que quedamos de cuando terminaba la entrevista. ¿Qué relación tiene el asma? Uno lo ve, incluso lo ha visto hasta en ficciones, en películas. Esta cuestión de que una persona que se enfrenta a una situación traumática o de disgusto o de estrés y es asmática, empieza con, como le llaman, ataque de asma. Yo no sé si es que existe o no, pero bueno, esa es un poco la pregunta. El asma, como yo les dije, que era una enfermedad que tiene muchos orígenes, que es heterogénea. En toda enfermedad crónica, la parte emocional, el estrés puede influir. No es la única causa, sí es un factor más que uno tiene que tener en cuenta. Pero como en toda enfermedad que uno lleva crónica, si uno tiene la presión alta, es hipertenso, el estrés también va a aumentar la presión arterial. Si uno tiene diabetes, también eso va a aumentar su glucemia. Es decir, no es la única causa, eso es otro de los mitos, que el asma es una enfermedad puramente emocional. No es así, el asma es multifactorial. Si bien es cierto, la situación de estrés puede influir sobre esta situación de aparición de un ataque o de una exacerbación de su asma. Bien, doctor. Bueno, para cerrar la campaña que están llevando adelante ustedes, creo que era esta semana, ¿verdad? Esta semana está hasta el día 20, la hemos extendido, qué bueno, para que todos aquellos que sospechen que tienen asma puedan pedir turno. ¿Y cómo tienen que hacer? Es muy sencillo. Tienen que entrar a una página que es www.pedirturno.com.ar. Ahí van a responder una serie de preguntas que son muy fáciles, si tiene tos, si le cuesta, etcétera. Y una vez que uno pasa ese nivel, ya puede elegir cuál es el médico que está cerca de donde uno está e ir a la consulta. Una consulta que va a ser orientativa, donde el médico va a decir probablemente vos sí tengas asma, probablemente vos no tengas asma, y de acuerdo a eso planear a futuro el tratamiento a seguir. Buenísimo. O sea que le extendieron hasta el 20 de este mes. Hasta el 20 exactamente, para que pueda uno pedir turno. Excelente, doctor. En www.pedirturno.com.ar. Perfecto, lo vamos a volver a reiterar. Muchísimas gracias, doctor, porque la verdad que fue súper interesante. Ya empezamos a evacuar algunos mitos y tal cual vamos a aprovechar su amabilidad para próximamente volverlo a convocar y seguir hablando sobre esto, que realmente es muy interesante. Así es que, bueno, quiero agradecerle muchísimo por su tiempo y por la predisposición para hacer la entrevista. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por ayudarnos a difundir esto, que es gratuito y que tiene el fin de mejorar la calidad de vida. Perfecto, doctor, muchas gracias. Bueno, estuvimos dialogando con Pablo Moreno, él es especialista en alergia e inmunología, es vicepresidente de Fundaler, Fundación para el Estudio del Asma y otras enfermedades alérgicas, y presidente saliente de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica, matrícula profesional 88.030. Así